Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy vamos a continuar con el análisis de selecciones. El turno en este video es para la mejor del planeta entre 2008 y 2012, la selección española. Aquella generación dorada de jugadores, de la mano del fallecido Luis Aragonés, comenzaron un gran proceso en 2004 que tuvo sus frutos en los años posteriores, donde fueron bicampeones de Europa y campeones del mundo, pasando de ser una selección del montón con solo una Eurocopa en su palmarés de 1964 que habían ganado en su propio territorio, a ser una selección con una hegemonía absoluta. En este video quiero que me acompañes a ver cómo se dio esa etapa hegemónica de la selección española, repasando cuáles fueron esas altas y bajas que les permitió vivir ese gran periodo entre 2008 y 2012, cuando de la mano de Aragonés y del Bosque conquistaron a Europa y el mundo, y posteriormente también daremos un recorrido por el declive que tuvieron después del 2012, cuando sufrieron grandes tropiezos como la vergonzosa actuación en el Mundial de Brasil 2014 y sus fracasados pasos por la Euro del 2016 y el Mundial de Rusia 2018. Desde ya te invito para que en la caja de comentarios nos des tu opinión acerca de lo que piensas de cómo ves a esta selección para la Euro del próximo año, donde ya está clasificada. ¿Será que vuelve a ser protagonista? Y para el Mundial de Qatar 2022 la ves clasificada. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Wetfy Sports para que hagas tus compras online de las nuevas indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa y calzado casual y deportivo de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Julen Lopetegui está pasando por un gran momento al mando del Sevilla y no quiere pensar en los fantasmas del pasado. Su equipo marcha cuarto en la liga a un punto del líder y ya lo ha clasificado como primero de grupo en la Europa League. En la presente semana habló extensamente con Marca sobre su presente en el Sevilla y un pasado en el Real Madrid que prefiere no recordar. Abro comillas: me da pereza analizar qué pasó, son situaciones normales. Uno está expuesto a eso en el mundo del fútbol con tanta prisa y exigencia. Puede pasar que 2 o 3 resultados malos te lleven por delante, pero hay que tomarlo con naturalidad. Cierro comillas. Para estar al tanto de noticias como esta y la programación y marcadores en vivo de los partidos de las principales ligas del mundo, te recomiendo tener la aplicación OneFootball. El enlace de descarga gratuito se los dejo abajo en la descripción. Este recorrido lo empezaremos desde las clasificatorias para la Euro del 2008. España fue la líder del grupo F con 9 victorias, un empate y 2 derrotas, sumando 28 puntos, superando a Suecia también clasificada con 26 y eliminadas Dinamarca, Irlanda del Norte, Letonia, Islandia y Liechtenstein. El 11 titular de Luis Aragonés para disputar esta cita continental fueron los siguientes: en el arco, Iker Casillas del Real Madrid; en la defensa, Joan Capdevila del Villarreal, Carlos Marchena del Valencia, Sergio Ramos del Real Madrid y Carles Puyol del Barcelona; en el medio campo, David Silva del Valencia, Marco Sena del Villarreal, Xavi Hernández y Andrés Iniesta del Barcelona; y en el ataque, Fernando Torres del Liverpool y el guaje David Villa del Valencia. Los dos suplentes más utilizados fueron Cesc Fábregas del Arsenal y Xabi Alonso del Liverpool. El promedio de edad de aquella plantilla de 23 jugadores convocados para este torneo fue de 26 años. En ese torneo, España lideró el grupo D con puntaje perfecto de 9 puntos, derrotando a Rusia 4-1, a Suecia 2-1 y Grecia también por 2-1. En cuartos de final enfrentaron a la segunda del grupo C, la selección italiana, que en ese momento eran los vigentes campeones del mundo. En aquel partido no hubo goles y se tuvo que definir a penaltis, donde Buffon le tapó el cobro a Dani Guisa, pero Iker Casillas aseguró el tiquete a semis, tapando los cobros de Daniel De Rossi y Antonio Di Natale. En semis, España de nuevo enfrentó a la selección de Rusia, con la cual había disputado su debut en el torneo. Tal cual como en esa primera fase, España se impuso sin problemas, esta vez con un 3-0 con goles de Xavi Hernández, Daniel Guisa y David Silva. De aquella forma, España volvía a una final después de 24 años, cuando en 1984 la había perdido frente a Francia. Esta vez en 2008 le tocó medirse frente a la tricampeona del continente, la selección alemana. En aquella final, las mejores opciones fueron para España, que se mostró superior durante todo el partido. El título se definió al minuto 30 cuando Fernando Torres, después de una asistencia de Xavi Hernández, marcó el único gol del partido con el que España, después de 44 años, volvía a salir campeona del continente.
Una vez finalizada aquella exitosa Eurocopa del 2008, el estratega de 70 años Luis Aragonés renunció a la roja aduciendo falta de apoyo por parte de la Real Federación Española de Fútbol. En su reemplazo fue nombrado Vicente del Bosque, quien llegaba después de un exitoso paso por el Real Madrid, donde ganó 2 Champions y un pequeño paso por el Besiktas. El primer reto de Del Bosque fue la Copa Confederaciones del 2009, donde España conservó gran parte de su nómina, con una renovación mínima en cuanto al promedio de edad de los 23 convocados, que esta vez fue de 25.5 años. En ese campeonato, España fue la líder del grupo A con puntaje perfecto, después de derrotar a Nueva Zelanda con una goleada de 5-0, a Irak 1-0 y a la local Sudáfrica 2-0. Luego en semis, España sufrió un inesperado tropiezo con la selección de Estados Unidos, con la cual cayó eliminada 2-0 con goles de Altidore y Dempsey. Te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Para el siguiente año, España se clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010 después de liderar el grupo 5 con una brutal campaña. Disputó y ganó los 10 partidos de las clasificatorias, donde superó a Bosnia y Herzegovina, Turquía, Bélgica, Estonia y Armenia. Las principales novedades para este torneo con respecto a la nómina utilizada en la Euro del 2008 y la Confederaciones del 2009 fue la inclusión de los jóvenes Sergio Busquets, Pedro Rodríguez y Gerard Piqué del Barcelona, y Xabi Alonso del Real Madrid tomó un mayor protagonismo en la titular. El promedio de edad de la lista de los 23 convocados fue de 25.9 años. En la fase de grupos, la selección ibérica le tocó ubicarse en el H, un grupo que pintaba bastante asequible y si bien España consiguió ser la líder, no la tuvo tan fácil. El primer partido lo perdió frente a Suiza 1-0, en el segundo derrotaron a Honduras 2-0 con doblete del Guaje, y en el tercer partido le ganaron el primer lugar del grupo a Chile al derrotarla 2-1 con goles del Guaje y Andrés Iniesta. El grupo finalizó con España y Chile clasificadas con 6 puntos, siendo la primera posición para los ibéricos por diferencia de gol. En octavos de final derrotaron a Portugal con gol del Guaje Villa tras una gran asistencia de taco de Xavi Hernández en el minuto 63. En cuartos eliminaron a Paraguay en un partido bastante parejo. Ambas selecciones tuvieron opciones de irse arriba en el marcador, siendo las más claras los penaltis desperdiciados por ambas selecciones. Iker Casillas se lo tapó al Tacuara Cardoso y Justo Villar se lo tapó a Xabi Alonso. El encuentro se definió por el gol del Guaje Villa tras un rebote en el palo de Cés Fábregas al minuto 83, y de aquella forma los ibéricos por primera vez en su historia se clasificaban a la semifinal de una Copa del Mundo. En semis, España se encontró con la tricampeona del mundo en ese momento, la poderosa selección alemana. Los ibéricos fueron los dominadores del partido y crearon las mejores opciones. Sin embargo, el encuentro estuvo empatado hasta el minuto 73, cuando en un tiro de esquina cobrado por Xavi Hernández, Carles Puyol de cabeza anotó el único gol del partido, con el que España hacía historia y disputaba su primera final de la Copa del Mundo. Aquella final fue frente a la selección neerlandesa, que también llegaba de hacer una magnífica campaña, eliminando a Eslovaquia en octavos, Brasil en cuartos y en semis a la revelación Uruguay. Aquella final fue bastante pareja, fue la sexta de la historia que tuvo que irse a la prórroga, esta vez con un marcador de 0-0, y conforme fue avanzando los tiempos extra, pintaba para ser la tercera final de la historia de la Copa del Mundo que se iría hasta los penaltis. Sin embargo, en una jugada al minuto 116 de Torres, Fábregas e Iniesta, este último se encargó de hacer el gol más importante de la historia de la selección española, dándole su primera Copa del Mundo. Para la Eurocopa del 2012, España se clasificó con honores, tal cual había sucedido con las clasificatorias para el Mundial de Sudáfrica. Aquella vez fue la líder absoluta. De 8 partidos disputados, los ganó todos y sumó 24 puntos, sacándole una gran ventaja de 11 a la segunda, la República Checa, que posteriormente también se clasificó por repechaje. La nómina escogida por Del Bosque para este campeonato conservaba la base de la campeona del mundo de 2 años atrás, solo con 2 variables en el 11 titular: el joven lateral izquierdo del Barcelona Jordi Alba y el lateral derecho del Real Madrid Álvaro Arbeloa. Y el gran ausente fue Carles Puyol, que por una lesión no pudo disputar esa Eurocopa, que la tenía planeada como el último torneo que disputaría con la selección. Un mes antes de iniciar el campeonato, Puyol anunció su retiro definitivo del equipo nacional.
El promedio de edad de la lista de los 23 convocados ya se le empezaba a notar el incremento con 26.7 años. Esta campaña la empezó España en el grupo C, donde fue la líder invicta con 7 puntos después de empatar frente a Italia 1-1, golear a Irlanda 4-0 y ganarle a Croacia 1-0. En cuartos de final les tocó enfrentar a la segunda del grupo B, la selección francesa, en un partido donde la gran figura fue Xabi Alonso, que marcó los únicos 2 goles del partido, el primero de cabeza tras una gran asistencia de Jordi Alba al 19 y el segundo de penalti al minuto 91. En semis, España por segunda vez consecutiva en un torneo oficial se encontró a su vecina de la península ibérica, la selección portuguesa. Esta vez el partido fue más parejo, ambas selecciones tuvieron opción de marcar pero no fueron capaces de concretar. El partido se fue a la prórroga donde tampoco se sacaron ventaja, y en la tanda de penaltis España ganó el tiquete a la final después de la tajada de Iker Casillas a Rui Patricio y de que Bruno Alves estrellara su cobro en el travesaño. En la final, España de nuevo en el mismo campeonato enfrentó a la selección italiana. En el primer partido, tal cual lo repasamos, había quedado 1-1, por lo que de aquella final se esperaba un partido bastante parejo y cerrado. Sin embargo, el desenlace fue muy distinto al de esa primera ronda. Los ibéricos se impusieron con una goleada de 4-0, con goles de David Silva al minuto 4, Jordi Alba al 41, Torres al 84 y Juan Mata al 88. Aquella final tuvo el marcador más abultado hasta el momento en la historia de la Euro, y España por tercera vez y segunda consecutiva se coronaba campeona de Europa. Para la Copa Confederaciones del 2013, organizada en Brasil, España llegaba con la etiqueta de gran favorita. Su once titular se mantuvo con respecto a la Euro del año anterior, y como gran novedad fue el mediocentro ofensivo Juan Mata, jugador que había estado en los procesos desde el 2010, pero que había tenido pocos minutos, siendo aquella Copa Confederaciones el primer torneo donde tuvo un importante protagonismo. El promedio de edad de la lista de los 23 convocados fue de 27.5 años. En primera fase, España demostró su favoritismo liderando el grupo B con puntaje perfecto, ganándole a Uruguay 2-1, dándole una paliza a Tahití de 10-0 con póker de Torres, triplete de Villa y doblete de Silva, y en el tercer partido derrotaron a Nigeria 3-0. En semis, España de nuevo enfrentó a la selección italiana, que participaba por haber sido la subcampeona de Europa, cupo cedido por España, que también era la vigente campeona del mundo en ese momento. Tal cual como en la final de la Euro en 2012, España fue la vencedora, aunque esta vez tuvo que sufrir mucho más. El partido quedó empatado a 0 y se tuvo que definir a penaltis el tiquete a la final. En esa tanda hubo un gran porcentaje de aciertos por parte de ambas selecciones. En los 6 primeros cobros no hubo desaciertos y solo hasta el séptimo cobro se definió la serie. Bonucci desperdició su cobro por encima del travesaño y Jesús Navas fue el encargado de dar la clasificación a la final de España. En la final, España enfrentó a la local, la selección brasileña, que había hecho también una gran campaña tras liderar su grupo en la primera fase con puntaje perfecto y eliminando en semis a la selección uruguaya por 2-1. Si bien aquella final se veía bastante pareja, el mayor favoritismo era para la selección española, que era la vigente campeona del mundo y bicampeona de Europa. Sin embargo, el resultado fue opuesto a ese favoritismo. Brasil se impuso 3-0 con goles de Neymar y doblete de Fred, y España perdía su primera final con aquella generación dorada de jugadores en el que fue quizá el punto de quiebre de aquella gran época para los ibéricos. Para el Mundial realizado en Brasil en 2014, España se clasificó como la líder invicta del grupo I. Sumó 20 puntos, producto de 6 victorias y 2 empates, superando a Francia luego clasificada por repechaje con 17 puntos y las eliminadas Finlandia, Georgia y Bielorrusia. Para este campeonato, las variaciones más importantes en la titular fueron Juanfran y Javi Martínez, utilizados cada uno en un partido de ese Mundial. Y la otra variación fue la inclusión de Diego Costa, que le ganó la titular a Fernando Torres, que fue tenido en cuenta para los segundos tiempos. El promedio de edad de la lista final de los 23 convocados fue de 27.7 años, siendo la séptima más longeva del campeonato. En la fase de grupos, España se ubicó en el B, compartido con Holanda, Chile y Australia. En el primer partido se repitió la final del mundial anterior. España nuevamente se medía ante la selección neerlandesa. El marcador le abrió Xabi Alonso de penalti al minuto 27 y todo parecía que ese era el marcador con el que cerraría el primer
primer tiempo. Sin embargo, al minuto 44 Robin van Persie de palomita marcó el empate con el que fue uno de los mejores goles del torneo. Hasta ese momento era lógico el resultado, teniendo en cuenta que se enfrentaban la campeona y subcampeona del mundial anterior, pero en el periodo complementario esa lógica se esfumó y Holanda hizo 4 goles. Robben al 53, Stefan de Vrij al 65, Van Persie hizo su doblete al 72 y Robben marcó también su doblete al minuto 80. De esa forma, Holanda tuvo su revancha del mundial pasado dándole una goleada a España de 5-1. Para el segundo partido, España evidentemente necesitaba enderezar su camino frente a la selección chilena, pero en caso contrario, la selección sudamericana les eliminó con un resultado de 2-0 con goles marcados por Eduardo Vargas al minuto 20 y Charles Aranguis al minuto 43. Y de aquella forma, contra todos los pronósticos, la vigente campeona del mundo y vigente bicampeona de Europa era eliminada en primera fase, alimentando la maldición del último campeón, tal cual había sucedido con Francia en 2002, Italia en 2010 y como sucedería posteriormente también con Alemania en 2018. El tercer partido, España tuvo su única victoria, derrotando a Australia 3-0 con goles del Guaje Villa, el Niño Torres y Juan Mata. A pesar de esa inesperada y tempranera eliminación de España en Brasil 2014, la Real Federación Española de Fútbol confirmó a Vicente del Bosque en el cargo de entrenador. Aunque la selección ibérica se estuvo renovando torneo a torneo desde aquella Eurocopa del 2008, esa renovación se estaba dando más que todo en el banquillo. En ese último tiempo, el onceno titular tuvo pocas variaciones y en el Mundial del 2014 ya era evidente la longevidad de la plantilla. Para la Eurocopa del 2016, Del Bosque empezó a hacer la renovación de la selección titular. Xavi Hernández, Xavi Alonso, Fernando Torres y David Villa no fueron convocados e Iker Casillas se fue al banco, y las nuevas caras del once titular fueron David De Gea en el arco, Nolito como extremo izquierdo y Álvaro Morata en la delantera. El promedio de edad de los 23 convocados fue de 27.6 años. Para ese campeonato, España se clasificó como la líder del grupo C con 27 puntos, producto de 9 victorias y una sola derrota, superando a las también clasificadas Eslovaquia y Ucrania y a las eliminadas Bielorrusia, Luxemburgo y Macedonia del Norte. Ya en la Euro, España se ubicó en el grupo D, donde consiguió el segundo lugar tras vencer a la República Checa y Turquía y perder frente a Croacia. Y en octavos cayó eliminada frente a Italia 2-0 con goles de Chiellini y Pellé, y de aquella forma por segunda vez consecutiva fracasaba en un torneo oficial. Antes de continuar, te animo para que sigas viendo alguno de los videos que hay publicados acá en el canal similares a este, referentes al análisis de otras selecciones. Por el momento tenemos el de la selección de Portugal, Holanda, Chile y Perú. Te los dejo en este momento arriba en las sugerencias, abajo en un comentario fijado y en la pantalla final. Inmediatamente finalizada aquella Euro del 2016, Vicente del Bosque anunció su retiro definitivo de los banquillos, y en su reemplazo fue nombrado Julen Lopetegui, quien había tenido un paso importante por las inferiores de la selección española, siendo campeón europeo en las categorías sub-19 y sub-21, y un paso sin mucho éxito en el Porto. En las clasificatorias a Rusia 2018, España tuvo una notable campaña, siendo la líder invicta del grupo G con 28 puntos, producto de 9 victorias y un empate, superando a Italia, Albania, Israel, Macedonia del Norte y Liechtenstein. Por esa gran campaña previa y por los amistosos disputados en ese momento, la selección española volvía a tomar fuerza y se creía que iba a tener una gran campaña en Rusia 2018. Infortunadamente, una mala decisión de Lopetegui arruinó esa prometedora campaña. En los días previos al campeonato del mundo, Julen Lopetegui aceptó ser el próximo entrenador del Real Madrid, decisión que fue comunicada al público de forma apresurada por Florentino Pérez, en una acción que no cayó para nada bien en la Real Federación Española de Fútbol, que decidió despedir de inmediato a Lopetegui 2 días antes de iniciar el Mundial, quedando al frente del equipo provisionalmente el asistente de Lopetegui, Fernando Hierro. La ausencia de Lopetegui afectó a la selección española, que de nuevo fue eliminada de forma tempranera. En la fase de grupos clasificaron como líderes del grupo B con 5 puntos, superando a Portugal en diferencia de gol, a Irán por 1 punto y a Marruecos en 4 puntos. En octavos enfrentaron a Rusia en un partido que parecía asequible para los ibéricos, pero para nada lo fue. El encuentro finalizó 1-1, en la prórroga se mantuvo el marcador y en los penaltis erraron Coque y Aspas, finalizando aquella tanda 4-3 a favor de la selección local, y España por tercer torneo consecutivo firmaba otro fracaso.
Posterior al Mundial, en el año y medio que va hasta el momento de la publicación de este video, Luis Enrique fue nombrado como entrenador, pero por la enfermedad y posterior lamentable muerte de su hija, abandonó el cargo. En su reemplazo fue nombrado su asistente Robert Moreno. En este último periodo de tiempo, España no tuvo una buena presentación en la Liga de las Naciones de la UEFA, al no acceder a las semifinales, perdiendo la primera posición en su grupo con Inglaterra, pero en las clasificatorias a la Euro del 2020 ya está clasificada. A falta de 2 partidos, es la líder con 20 puntos, superando a la segunda Suecia en 5 puntos y la tercera Rumania en 6. La selección española en los últimos 15 años dio un salto bastante importante, siendo por primera vez la mejor selección del mundo. Distintivo ganado por la Copa del Mundo ganada en 2010 y por el bicampeonato de la Euro. Esos logros fueron producto del gran trabajo hecho por el difunto Luis Aragonés y el ya retirado Vicente del Bosque, y obviamente por su gran generación de jugadores. Sin embargo, el tiempo fue deteriorando esa gran plantilla y España no ha encontrado una renovación acorde a esa calidad. En el presente, solo quedan 2 jugadores de aquella plantilla campeona del mundo en 2010. En la titular, el central y capitán Sergio Ramos de 33 años y en el banco Sergio Busquets de 31 años. En este momento, arriba en las sugerencias, te dejo una encuesta referente de cómo crees que le irá a España en la Euro del 2020. Y adicional, te animo para que en la caja de comentarios nos des tus argumentos de la opción que escogiste. Amigos, gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame un like. En el botón que estás viendo en pantalla en este momento, te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones, para que así estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo también en pantalla este video donde analizamos el auge y caída de la selección chilena. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.